Comenzamos. Buenas tardes de nuevo a todos y los docentes que hoy están ingresando y que han ingresado ya a esta sesión de capacitación, Ser un docente en educación a distancia, a cargo de la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ser un docente en educación a distancia. Bueno, la idea de esta jornada es que podamos identificar cuáles son esas características y esos conceptos también de educación a distancia, sus características, cuáles son esas realidades que hoy convierten a la educación a distancia una modalidad en la saga del mundo educativo, pero además está cumpliéndose con un objetivo muy importante. Como es de todos es sabido, que la universidad durante la Cuarta Reforma se estableció y declaró como una universidad bimodal, es decir, modalidad presencial y modalidad a distancia. Por tanto, el profesor que trabaja en esta universidad también debe ir desarrollando ese perfil de un docente bimodal. Ese es el gran motivo, el leitmotiv, como se podría decir, de esta sesión de trabajo. Por lo tanto, el propósito de esta jornada es precisamente describir cómo es esta modalidad hoy en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la mejor universidad del país. Para comenzar, vamos a ir haciendo un desglose de este título de ser un docente en educación a distancia. Ser un docente, hoy estoy aquí, el público es todo 100% docente. Y no está de más, pues, recoger una definición que es ser un docente en educación superior, como es usted en este caso que está aquí, en este espacio, en esta tarde de jueves 15 de mayo, hoy a las 2 de la tarde. Es precisamente esa persona, ese profesional, miren las definiciones, persona, profesional, que eh, tiene una especialidad según la ciencia, el área que haya estudiado, por vocación, interés, no sé. Y tiene esa capacidad de hacer una mediación didáctica, pedagógica, para poder alcanzar objetivos de aprendizaje. Es decir, en resumidas cuentas, ser un educador de educación superior es ser un especialista en la didáctica de su materia. Ese que puede proponer cómo lograr alcanzar esos objetivos, el desarrollo de las competencias entre los estudiantes a partir de los recursos, herramientas didácticas que están a la mano desde la ciencia de la educación. Eso es en esencia ser un docente en educación superior, ese mediador. Y precisamente nombro esto porque si hay algo que diferencia la modalidad presencial y la modalidad a distancia, es única y exclusivamente la mediación didáctica. Eso es lo que es la diferencia. Ya vamos a ver en detalle cada uno de estos. Para comenzar entonces, ya partiendo de esta conceptualización del docente universitario, vamos a continuar con el tema de la educación a distancia. ¿Qué es educación a distancia? Para comprender la educación a distancia universitaria, vamos a decir que es una modalidad educativa mediada por tecnologías que permite el acceso a experiencias de aprendizaje sin la necesidad de coincidir en tiempo y lugar. Es de todos sabidos que la educación a distancia ha ido evolucionando con el tiempo y paso a paso se han ido incorporando nuevas tecnologías, pero siempre han estado, aunque al principio era solamente una carta a través del correo, que luego fue evolucionando a través de un medio como la radio, que todavía existe. eh, el caso, por ejemplo, de ayer en Honduras, o también en otros medios multiformato, que antes eran cassettes o DVD, hoy es a través de el mundo digital, virtual, que se hace. Es decir, la tecnología siempre ha sido un auxiliar de la modalidad y lo seguirá siendo. Vamos a hablar de eso más adelante. La educación a distancia está centrada en el estudiante,
que asumen un rol activo y autónomo. Esto es un punto en el que vamos a hacer una parada muy especial porque vamos a acentuar estos términos, un rol activo y autónomo. No, en el rol activo se refiere que es ese estudiante, él es el centro y todo lo que se hace en la educación a distancia está siendo diseñado, desarrollado, implementado pensando en el estudiante como el centro de acción y el objetivo de toda esta acción didáctica que se realiza. Se refiere a él como un ente activo, no algo pasivo que va, lo saco a colación porque uno de los grandes errores que a veces cuando las personas empezamos a incursionar en el mundo de la educación a distancia es que decimos, tenemos un examen tal fecha, está calendarizado, está en la programación didáctica y me acerco 2 días antes a la computadora para almacenar en mi cabeza toda la información que debió haber sido administrada paulatinamente y en pequeñas dosis, porque el profesor así la diseñó. Esa es la mediación que usted hace. Propone cuántas horas de trabajo autónomo va a poder hacerlo, que eso se establece también en el plan en la guía didáctica, y calcula más o menos que cuántas cantidad de información, qué experiencias de aprendizaje, de ejercicio, trabajos en grupo, qué metodología, para que el estudiante lo vaya haciendo. Pero si se vuelve un estudiante pasivo, entonces ahí tenemos un contrapunto, porque no es posible que pueda asimilar todo de una vez, porque entonces está faltando al proceso de planificación que usted ha realizado, que usted como especialista y didacta de su materia, sabe qué es lo que debe de hacerse y cómo hacerse, en qué tiempo hacerse cada una de esas actividades propuestas. A eso se refiere cuando el estudiante tiene un rol activo. Eso es algo también que en su momento a los estudiantes se les habla cuando se les da la inducción a la educación a distancia. Luego es autónomo. Autónomo no significa aislado, ni significa solo, sino que es autoindependiente, que es él puede eh, aprender por sí mismo de acuerdo a la mediación que usted ha hecho de los contenidos y de los recursos y herramientas utilizadas que le permitan al estudiante estas experiencias de poder ir reflexionando, aprendiendo de lo que aprende, además, de una autorreflexión sobre eso y es lo que usted vuelve entonces un aprendizaje significativo. La educación a distancia requiere planificación pedagógica específica, estrategias de tutoría, evaluación diferenciada y manejo de entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a ir por partes. La planificación pedagógica específica. ¿Qué y cómo, cuándo hacerlo? ¿Para qué? Serán los objetivos o las competencias. Lo primero que debe de tener es esa planificación. Establecer en qué momentos lo va a hacer. Las estrategias de tutoría. La tutoría entendida, la universidad tiene un manual de tutorías en el cual clasifica, hace una pequeña, digamos, taxonomía de los tipos de tutoría que existen, pero la tutoría que hablamos en la educación a distancia se refiere a ese espacio de preguntas y respuestas para las dudas o comentarios que los estudiantes no tienen de los contenidos que usted ha presentado o ha diseñado, ya sea de manera virtual o en la semipresencialidad. Todo esto este espacio de la tutoría es para resolver esas pequeñas inquietudes. No es un espacio para desarrollar docencia ni cátedra magistral. Eso puede hacerlo usted en teledocencia si quiere. Lo puede hacer en una reunión Zoom, pero eso no es educación a distancia. Ayer fue la jornada de teledocencia y ese tema ya está abordado. No es el tema de hoy es la educación a distancia, pero no, está relacionado porque debemos diferenciar la teledocencia de la educación a distancia, que tiene 3 expresiones, como lo establece la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación a Distancia de Honduras, que establece 3 expresiones para la modalidad distancia. Una de ellas es la semipresencial, la segunda es la semipresencial con mediación virtual y la tercera es la educación virtual plena que no implica que tenga algún momento sincrónico, por supuesto que está incluido. Estas 3 expresiones comprenden la modalidad
a distancia de Honduras en sus tres expresiones. Entonces, uno de los términos correctos a usar es que luego de decir que estoy en la educación virtual y la diferencia de la educación a distancia es erróneo, porque la educación a distancia ya contiene en su conceptualización la virtualidad. Por tanto, la virtualidad está dentro es la modalidad a distancia, una de las expresiones. Volviendo al punto, la evaluación diferenciada y manejo de entornos virtuales de aprendizaje. Estos son algunos de los requerimientos que tiene la educación a distancia. No significa que porque en una clase como la que usted pueda dar ahora presencial, pues no significa que pueda usar un entorno virtual. No, no hay ningún problema, pero la mediación y el uso que tienen son diferentes a lo que se hace desde el enfoque de la educación a distancia propiamente dicha. Cabe señalar una diferencia. La educación en una asignatura virtual en el modelo educativo de la UNA es aquella que se prepara desde su planificación con un docente especialista, un equipo de trabajo técnico académico, que es el diseñador instruccional, el diseñador de la web, el soporte técnico, un corrector y todo lo demás. Y esas solo se hacen a través de la Dirección de Innovación Educativa en este momento que tiene la universidad y que ustedes ya habrán tenido algunos más o menos la oportunidad de haber incursionado en este mundo de la virtualización. Por otro lado, la teledocencia que se hace a veces, que usted puede hacer en una clase presencial, es eso, una teledocencia, pero esa tiene otras características y como repito, y eso ya fue abordado ayer. La idea es clarificar esas ideas, no confundir los términos, no confundir los conceptos ni las prácticas, porque entonces estaríamos haciendo una torre de Babel que nos ocasionaría pues una confusión, no solo a nosotros, sino también a los estudiantes, porque no nos permitiría discriminar cuál es la metodología y la mediación didáctica que se requiere para cada una de las modalidades. A continuación, vamos a conocer si esto es la educación a distancia, qué no es la educación a distancia. ¿Qué no es la educación a distancia? Muy importante como generalidad, para hablar de un docente, ser un docente en educación a distancia debe tener muy claro lo que es educación a distancia y lo que no es educación a distancia. Cualquiera de sus preguntas, comentarios u otros los pueden hacer a través del chat, que la Máster Blanco estará con todo gusto respondiendo a todas sus inquietudes y preguntas. Continuamos. No es educación a distancia la improvisación, porque no es improvisación. Requiere una planificación igual o más rigurosa que la presencial. No significa que esta sea más que la otra modalidad, no. Simplemente que se enfatiza en que la planificación es más rigurosa. ¿Por qué se dice que es más rigurosa? Porque en esta planificación el docente no está, es asincrónico. Por tanto, el estudiante que está en ese autoaprendizaje, autónomo, independiente, autorregulado y disciplinado, él está solo y todos los insumos, contenidos, ejercicios, evaluaciones, retroalimentaciones y demás, deben estar previamente calculados en tiempo y forma, para que sean los recursos completos en ese espacio de aprendizaje en la modalidad a distancia, ya sea semipresencial con mediación virtual o virtual. Por eso es que se vuelve más rigurosa, porque tiene que contener todos los elementos de manera completa, coherente, gradual, paso a paso, todas esas estaciones en esa ruta que va a recorrer el estudiante solo. En dicho de otra palabra, esta planificación es casi un mapa en el que él va a llegar a alcanzar la meta de los aprendizajes de su espacio de aprendizaje o las competencias. La educación a distancia no es una clase presencial por Zoom. Esa práctica se hizo durante la pandemia porque fue disruptivo, porque fue coyuntural. Sin embargo, eso desvirtúa por completo lo que estamos hablando aquí. Eso fue una práctica remedial de educación a distancia. Remedial. No es eso. No es una clase presencial por Zoom, como tampoco es la teledocencia. La diferencia está, como les repito, la modalidad es diseñada
es planificada de una forma y es mediada de una manera diferente, donde los aprendizajes son de manera autónoma. Va más allá de videollamadas, incluye diseño instruccional, interacción asincrónica, recursos digitales. Ya abordamos un poco esto del Zoom y todo. Vamos a hablar del diseño instruccional. El diseño instruccional es una ruta, es una herramienta pedagógica y didáctica, una ruta en la que se establece cómo alcanzar esos aprendizajes de acuerdo a la materia. En la actualidad, la universidad tiene un diseño instruccional, pero a futuro tendrá que flexibilizar, volver más versátil, porque no todos los diseños instruccionales se aplican a todas las materias. De ahí, con una universidad, con una cantidad que ya conocemos de carreras a nivel de técnico, pregrado, grado y posgrado o doctorados, se tiene que hacer esa apertura al diseño instruccional. Sé que también en el público que está hoy aquí hay muchos que ya han incursionado en la virtualización, en la modalidad distancia y ya tienen alguna familiarización con el tema del diseño instruccional o el diseñador instruccional. La interacción asincrónica, es decir, no es en el mismo tiempo. Son todas aquellas actividades que usted como docente de educación a distancia ha planificado, ha diseñado, desarrollado y las implementa. Y se refieren a aquellas actividades que el estudiante tiene que hacer en su tiempo de trabajo autónomo, que eso es lo que se prevé en la planificación. Que si vamos a tener un momento sincrónico, 3 momentos en todo el curso, pero que del día 1 que comienza el curso al momento sincrónico han pasado, ¿qué? 3 semanas, o si empezó con un momento sincrónico para pues, dar ese carácter humano y ese ambiente socioafectivo que no sea mecanizado ni automatizado para tener ese contacto y lo puedan conocer, que es el momento de la presentación entre eso y el siguiente momento sincrónico, todo lo que ocurre es asincrónico. Allí están las lecturas, los PDFs, ahí están los videos, ahí están los ejercicios, ahí están las tareas, los trabajos en equipo, las metodologías con las metodologías que ustedes deseen. Basado en proyectos, basado en problemas, en análisis de casos, todo eso que ya usted como especialista en docencia universitaria maneja. La educación a distancia no es menos exigente, no es menos exigente, no. Todo lo contrario, por lo que hemos visto. Tampoco quiero satanizar que todo es dificultoso. No, que no es menos exigente que la presencial. A eso es lo que se refiere. Implica competencias pedagógicas y tecnológicas específicas. Recordemos que las tecnológicas son las que normalmente nos llaman primeramente la atención, porque son el tsunami que nos mueve de saber que hoy estoy con un HP5 y mañana ya estoy con unas herramientas que revolucionan esta anterior. Y por lo tanto, estas competencias pedagógicas y tecnológicas específicas deben ser una constante en el profesor de actualización. Ya vamos a ver más adelante esas competencias específicamente. Pero por lo pronto, vale decir que tenemos que estar con la pupila pedagógica muy abierta a todo lo que está ocurriendo y que va a ocurrir. Tenemos que tener una actitud con un enfoque futurible, de futuro, que tenemos que tener la apertura y estar preparados a que los cambios son inminentes y permanentes. Porque las tecnologías, ya está demostrado, usted mismo lo habrá comprobado, que no son las mismas herramientas que está utilizando hoy en día a las que utilizaba hace 5 o 6 años atrás. Continuamos. Muy bien. Llegamos a un punto bastante álgido de esta exposición. Es álgido porque hay muchas ideas erróneas, falsas ideas, paradigmas falsos, en el que se han dicho de la educación a distancia. Vamos a vemos aquí en este cuadro, de un lado el mito y de otro lado la realidad. Uno de los mitos sobre la educación a distancia es que es más fácil que la presencial, nada más distante de la realidad.
nada más alejado de esta realidad. No es cierto que es más fácil. Es igual de rigurosa, igual de exigente, como cualquier curso, como, si, como de cualquier modalidad presencial. ¿Sí? La realidad es que exige mayor disciplina, autonomía y habilidades de gestión del tiempo para el estudiante. Aquí voy a hacer otra parada para poner en primer plano qué se refiere con esas habilidades de gestión del tiempo por parte del estudiante. Requiere autorregulación, es reinventarse un poco, porque sí, para ser un estudiante de la modalidad distancia hay que tener un perfil que no es que, que solo los que lo tengan, no, cualquier estudiante lo puede desarrollar o ya lo trae más o menos que otros, pero igual requiere una modificación. Como seres humanos somos maleables en ese sentido de nuestras conductas y nuestras rutinas. Entonces, en la modalidad distancia, los estudiantes tienen que desarrollar un perfil también, así como usted hoy con esta jornada da el primer paso a ese perfil de docente bimodal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El estudiante nuestro, de nuestra universidad, también tiene que hacer un perfil. ¿Por qué? Porque le va a exigir disciplina, le va a exigir concentración, porque no es entrar por entrar y que, sí, voy a ver qué es lo que hay, ya entro todos los días, pero si no lo hago con atención, con concentración, ya no estoy aprendiendo, porque esas son las dos primeras pilares para el aprendizaje, sin contar con la memoria. Pero, volviendo al punto, la autodisciplina, la autorregulación, la autonomía son digamos, habilidades que tiene que y actitudes que debe desarrollar ese estudiante para poder estar satisfecho de que está aprendiendo, de que va a aprender y que su formación y que valore que realmente está aprendiendo algo significativo, que no simplemente está leyendo y contestando cuestionarios al azar, no. Esa es las características de este estudiante en esta modalidad. Y es no digo ni características ni de género ni de edad. Es un estudiante X, cualquiera, que debe de entender que cuando entra a la modalidad hace eso. Esto también se aborda con los estudiantes en lo que se llama la inducción al mundo, por ejemplo, ayer se dio en un campo de educación a distancia, la inducción a los estudiantes que van a cursar clases virtuales para el caso, ¿no? Pero estos mismos perfiles se aplican para la semipresencialidad. Porque entonces vamos a escuchar historias como las que ustedes ya habrán escuchado antes, como que el estudiante 2 días antes de ir a la tutoría se aplica y entonces se estresa porque tiene que cumplir con un montón de tareas que debió haber hecho con antelación. Ese estudiante no está cumpliendo con el perfil, ni está desarrollando la educación a distancia como ha sido diseñada y como es diseñada en realidad que es paulatina, es progresiva, es planificada y va paso a paso, ¿sí? No es aglutinada, no es aglutinar todas las actividades en un día porque mañana tengo la tarea y tengo el examen. No, así no va a funcionar. Ese perfil de estudiante no va a tener la misma calidad porque usted como docente no me va a dejar mentir. Usted diseña un proceso, óigase bien, proceso, paso a paso, paso a paso, lógico, coherente y con lógica, ¿sí? Para que al final tenga un resultado que es un aprendizaje significativo, importante y útil. Es decir, que sea vitalicio a lo largo de su vida, que él pueda valorar por qué es importante, que él lo valore. Y tercero, que reconozca que le sirve para algo en ese sentido. ¿Y quién diseña esas experiencias de aprendizaje? Usted, el docente. Otro mito es que es de menor calidad. Oh, la educación a distancia. La cenicienta, póngale una escoba. ¿Sí? No. La educación a distancia tiene el mismo nivel que la educación presencial, la modalidad.
Bien implementada puede ser tan rigurosa, formativa como la modalidad presencial, con altos estándares pedagógicos. Muestra de ello es la tendencia global en el mundo que todas las universidades tienen oferta académica en la red y ya hoy usted es un estudiante universal, global. Muchos de ustedes, si no todos, han estudiado algún curso, alguna especialización, un máster, un doctorado, un postdoctorado, qué sé yo. Y no van a dejarme mentir que han experimentado en alguna medida la educación en la modalidad a distancia, ya sea virtual o con visitas semipresenciales, porque es una modalidad en tendencia y nadie la para. Cada día es más. Hoy las universidades, tanto públicas como privadas, ofertan y usted invierte y paga y se acredita y se reconoce. Entonces, es mentira que es de menor calidad. Ha demostrado ser de igual calidad. Otro mito es que los profesores solo suben archivos. Esto tiene que ver con nosotros, ¿eh? Requiere planificación instruccional, tutoría constante, uso de múltiples recursos digitales y evaluación continua. Ya pasó esa época prehistórica, digamos, en la que la educación digital, por ejemplo, en la virtualidad, el profesor subía los PDFs, los videos, un video para ejemplificar, un video para explicar, un video para esto y un examen aleatorio. Hoy hay una cantidad de recursos sin precedentes. Lo que sí debemos tener claro como docentes de la modalidad distancia es que todos los recursos que nosotros planificamos, por eso decía la planificación rigurosa que se hablaba al inicio, siendo coherente con el discurso que hemos iniciado. Y es que esa rigurosidad se refiere a que esa actividad que yo propongo tiene una coherencia con el objetivo que está en el sílabus, tiene una coherencia didáctica, pero también tiene un respaldo pedagógico. Es decir, que todas las actividades, ya sean lecturas, imágenes, que deben ser complementarias a la información, a los contenidos, no accesorias. Los videos pueden tener una función didáctica y no accesoria. Todo tiene un propósito, como en las películas. Toda escena de una película no es accesoria, tiene una conexión con la trama. Pues de la misma manera, en este mundo de la modalidad distancia, toda esa producción de recursos digitales tienen que estar íntimamente ligados por un hilo invisible de coherencia pedagógica, con el propósito, objetivo o competencias a lograr entre los estudiantes. ¿Y quién es el hacedor de esa magia? Usted. Ese es el mito que la gente tiene, nosotros que estamos en este perfil de docente bimodal, no podemos permitirnos que entre como una engrama, o sea, una idea falsa que nos va a producir una práctica inadecuada y va a desvirtuar entonces la modalidad. La idea de esta tarde es, además de socializar y compartir con ustedes este tema, es dejar anclado esos paradigmas y esos significados de cada uno de los términos que se emplean en la modalidad y de las prácticas que implican. En ese sentido, nosotros, bueno, el equipo, la universidad y todo, estamos unificando esos criterios para que no se convierta esto en una torre de Babel. Otro mito es que los estudiantes aprenden solos. Ujú. Autonomía no significa soledad. Cuidado, ¿eh? Porque detrás de esa cámara, así como lo ha hecho usted, me imagino más o menos, porque no tenemos todo el tiempo, si no hubiera hecho una exploración y preguntarle, pero esta es una exposición. Entonces, los estudiantes aprenden solos. El rol del profesor como mediador, facilitador y orientador es fundamental. Detrás de esa cámara, como me ven ustedes a mí, hay un equipo. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Está la Master Blanco, Marisol Blanco, que está a cargo del chat. Yo estoy aquí simplemente en la parte de la oratoria. Frente a mí está la ingeniero Valeria Motiño. A mi costado está gestionando todo lo que será la inscripción para que usted tenga sus constancias a través del Instituto de Superación y Profesionalización Docente, Daniel Velázquez, y su servidor.
Entonces esto no es que están solos, ustedes no están solos, hay un equipo detrás de todo esto. Lo mismo ocurre si usted está haciendo educación a través en la modalidad de educación a distancia. Usted tiene un equipo, un soporte, está el diseñador instruccional, el del corrector, el diagramador web, los validadores, está el departamento. Hay todo un staff de personas que se articula para poder llegar a construir esa oferta educativa, ya sea semipresencial con mediación, virtual o virtual completamente. En este sentido, este mito de que los estudiantes no están solos, lo quiero retomar porque el estudiante solo ve las actividades didácticas, no lo ve a usted, tal vez en el momento sincrónico, ¿sí? Pero, pero, detrás de esa interactividad que él tiene, está usted revisando las tareas, está usted contestando el foro de consultas académicas, que es obligatorio, responderlo en menos de 48 horas, porque de lo contrario, los estudiantes pueden reclamar en el departamento. Eso es legalmente establecido en la universidad. Ya los que han tenido la oportunidad de desarrollar clases virtuales o que van en este segundo periodo a llevar clases presenciales y virtuales, están ya conocen este protocolo. Un profesor, un docente bimodal es esto, ¿no? Aquel profesor que te puedes asignársele una clase tanto virtual como una clase presencial. Está y conoce las metodologías. ¿Cuál es la diferencia? La mediación didáctica. Otro mito es que no hay interacción. Se promueven diversas formas de interacción, foros, retroalimentaciones, videoconferencias, tutorías virtuales, ¿eh? Eso es interesante porque ya definimos qué es la tutoría dentro de la modalidad, que no es una clase. Para eso está la teledocencia. Y si quiere hacerlo por Zoom, lo puede hacer. Pero eso no, la tutoría es tutoría. Para que vayamos estoy leyendo aquí algo que dice, muy bien, gracias. Me distraje un momento porque vi un mensaje. Luego de esto, esta interacción que tiene usted con el estudiante, la humaniza la educación, la vuelve sensibles y establece a través de esos contactos sincrónicos ese ambiente socioafectivo, no mecánico, no automatizado, ¿sí? Autómata, no, es humano. Como también puede ser a nivel asincrónico. Hay talleres especiales de cómo retroalimentar a los estudiantes, hay enfoques ya de teóricos académicos que nos indican cómo podemos hacer esa retroalimentación eh, educativa del proceso a los estudiantes, dándole un carácter humano a pesar de la distancia. Si podemos apagar las cámaras, se los agradezco mucho para no tener distractores del público. Ya estamos en la ruta media de la exposición y vamos, creo que por los comentarios que he recibido, parece que están pues bastante atentos y participativos. ¿Es así, Marisol? Sí, gracias. Muy bien, vamos a pedir a los compañeros de la manera más respetuosa que procedan a apagar sus cámaras. Ya tendrán la oportunidad en su momento que se les indicará cuándo hacerlo. Continuando con la exposición, vamos ahora a hablar de la educación a distancia, pero en la UNAM. A continuación, ya hemos hablado del concepto de educación a distancia, de lo que es, de lo que no es, de los mitos, pero hoy ahora en este punto vamos a hablar de la educación a distancia hoy, porque la educación a distancia, como lo ven en el gráfico, que se queda corto, porque ya vamos a la quinta y sexta generación, según el enfoque. Vamos a decir que la educación a distancia desde su origen siempre ha sido acompañada por diferentes
herramientas, recursos, llámense ahora son tecnológicos y virtuales y todo esto, pero en un inicio no fue de esa manera. Pues primero fueron las cartas a través de la radio, la televisión, los CDs, los manuales y qué sé yo, los instructivos y muchas otras. Hoy estamos en una etapa de alta gama de tecnología y tenemos que entender que esto va a seguir evolucionando, que esto va a continuar, que lo único que va a ser permanente será el cambio y la transformación, porque la educación es así, es una actividad humana, social, que depende de toda la evolución de la sociedad como fenómeno social. La educación hoy en día se apoya en entornos virtuales, de aprendizaje, inteligencia artificial, analítica de aprendizaje, recursos abiertos, simuladores. Los entornos virtuales más o menos ustedes ya los tienen, digo más experiencia y con menos experiencia porque esto es como un océano donde van delfines unos adelante y otros atrás, pero a final de cuentas en el mismo medio, en el océano, en la educación. Entonces, sé que muchos de ustedes no son nuevos mis noveles, mejor dicho, en este tema de los entornos virtuales de aprendizaje, mucho menos después de haber pasado esa práctica disruptiva de educación durante la pandemia. Pero no vamos a hablar de enfermedades ni del pasado ya. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la que está hoy, pero no va a ser la misma mañana, y mucho menos el próximo año. Quizás sea sustituida, mejorada por otro nombre y con una práctica que solo sea el incipiente surgimiento de algo más. Lo que quiero decir es que en ese sentido, nosotros debemos estar abiertos al cambio y en el permanente cambio. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra universidad tenga una educación que esté en la obsolencia, que ya sea obsoleta. No, tiene que estar en la dinámica de la globalización, porque hoy el mundo de las universidades a nivel global, los docentes universitarios sabemos que estamos frente al reto de formar a un estudiante global, a un ciudadano global. Esa es la visión, la holística con la que se ve en el mundo globalizado. Entonces tenemos que prepararlo a esas experiencias, que puede ser a través de simuladores, que puede ser a través de recursos abiertos. Eso es lo que nosotros requerimos hoy de la educación a distancia. Y repito, la educación seguirá evolucionando y nosotros tenemos que ir en sintonía con ellos. La universidad tendrá que ir en sintonía con ellos, como es ahora. Antes usted cuando entró a su carrera docente, su clase convencional de distancia y hoy estoy este 2025 en este segundo pack, en esta semana de ingreso al segundo pack, nos están hablando de docente bimodal. Sí, así es. Entonces, vamos ahora con el siguiente. La educación de hoy permite flexibilidad, inclusión y expansión del acceso a la educación superior. Por antonomasia, la educación a distancia, la modalidad de distancia siempre ha sido inclusiva para aquellos que no pueden ir a la modalidad presencial. La educación a distancia hoy en día es clave en la transformación digital de las universidades. Esto es irreversible. La educación a distancia hoy en día responde a los retos contemporáneos de la educación: cobertura, calidad, innovación y pertinencia. Cobertura no solo es matrícula, sino también permanencia, promoción. La calidad es todos los elementos que incluye la palabra calidad, desde los culturales, los físicos, los tecnológicos, la accesibilidad. La innovación, una permanente actividad del docente. Para ser innovador hay que ser creativo y para ser creativo significa, bueno, sí, hay que hacer grandes cosas con pocos recursos. Y no justificar que porque los recursos no los tenemos, no podemos hacer. Podemos hacer grandes cosas con eso. Porque el docente de educación superior es creativo, hace grandes cosas con pocos recursos. Continuamos. La educación a distancia en la UNAM, lo tenemos aquí, ustedes pueden ver este libro. Este libro habla sobre la educación superior a distancia en Honduras. Es una publicación de la editorial universitaria que salió a finales del 2024, si no me equivoco, como en noviembre, diciembre. Y es un libro que está disponible eh, eh, en la red. Y ya vamos a dar el QR un minuto para que usted pueda copiar el QR y pueda tener acceso a este
a este libro aquí de manera digital y pueda tener acceso a él. Ahí, en él se encuentra toda la historia de la modalidad de las diferentes universidades a nivel nacional, pero particularmente la de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la mejor universidad del país. Continuamos. Este es el QR, le damos un minuto para que usted pueda escanearlo. Es de libre acceso y ahí puede usted obtener información más de cada una de las universidades y de la nuestra, por supuesto, sobre cómo ha sido el origen, la evolución y cuáles son los desafíos de la modalidad distancia. Continuamos. Las características del docente. Llegamos al punto toral y final de esta exposición. Las características del docente de educación a distancia universitaria tiene como principales competencia pedagógica de la modalidad, conocer realmente de la modalidad. Luego tenemos dominio tecnológico. Eso es ineludible. Debe de haber un dominio tecnológico del docente, una capacidad de comunicación digital, no solamente a través de las redes, sino a través de los medios institucionales. Recuérdese, el foro de consultas académicas, el correo electrónico, son los que están institucionalmente oficiales para la comunicación. Tenemos la gestión del tiempo y la organización. Esto es vital para un docente en la modalidad distancia y ya lo expliqué ampliamente en las diapositivas anteriores. Continuamos. Tiene un rol de facilitador y de acompañante. Ya esto también se ha ampliado anteriormente, pero es bueno retomarlo. El que tenga que ser ese facilitador y acompañante. No está solo el estudiante y está todo un equipo, un staff de gente, pero el docente es el que le debe de hacerse sentir que está permanentemente en contacto y en acompañamiento a ese proceso. Otra competencia es un compromiso con la mejora continua. Este ejercicio de hoy, el que usted esté aquí, es parte de la mejora continua, una actualización, para que su rol sea pertinente y sea legitimado desde la especialización. Y debe ser de acuerdo a sus intereses, las demandas y las necesidades que la educación superior requiere día a día, porque la educación superior nunca se está estancada, no es la misma de hace 3 años ni de la de 5 años. La educación superior y la universitaria está siempre en vigente renovación, se está reinventando cada vez más. Y siempre ha sido así y seguirá así. Esa es la tendencia, es su naturaleza. Y por último, la sensibilidad social e inclusiva. Recuerde, estamos en un proceso educativo humano, social, por lo tanto debemos hacerlo también con una intención humana, socioafectiva, para el agrado y el bienestar de nuestros estudiantes y de la comunidad educativa en general. Por mi parte, pues damos por concluido esto. Solamente voy a pedir, por favor, a la primera persona, que levante la mano y que nos ayude a responder la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la temática de educación a distancia le gustaría fuera tomado en cuenta para futuras capacitaciones? Repito, una persona puede levantar su mano y dar su respuesta. ¿Qué aspectos de la temática de educación a distancia le gustaría fuera tomado en cuenta para futuras capacitaciones? A la primera persona que levante la mano se le dará el acceso a Lourdes. Lourdes Isabel Midense, por favor, docente, nos puede abrir su cámara, abrir su micrófono para poderla escuchar. Muy buenas tardes a todos. Mi respeto, admiración, felicidades, Máster Rodesno. Me encanta cómo habla, cómo explica. Soy docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y en todo este proceso hay un punto importante, bueno, todo es importante, pero hay algo que es toral, la evaluación. Porque como lo escribí ahí en el chat, sea bimodal o sea a distancia, es el momento, siento yo, crucial en el mundo entero donde educar en valores que es la ética, honestidad, responsabilidad,
se pone de manifiesto con este proceso de enseñanza y aprendizaje en los actores, que son el educando y el educador. Entonces, para mí, la evaluación en el sentido que vaya fortalecido como eje transversal para la ética y la responsabilidad y honestidad para los usuarios, para los alumnos. Muchas gracias, Muchísimas. Maestro de... No cierre la cámara, le agradezco mucho. Se ha tomado nota y la pregunta no es accesoria, tiene una razón de ser y esperamos tomarla en cuenta para próximos eventos. Por lo pronto, a la Máster Lourdes Isabel, ¿de qué centro nos está conectada? De aquí de CU, de Centro Universitario. Muy bien, le tengo una buena noticia, una sorpresa. A la primera persona que haya respondido a la pregunta, le obsequiamos, puede pasar por su libro de la educación a distancia en Honduras, Orígenes, Evolución y Desarrollo. Así que la felicitamos, gracias por participar y aquí tiene usted su presente. A todos los Muchas docentes, gracias. muchísimas gracias por su participación, por su atenta escucha, por sus comentarios, por sus halagos, gracias a todas esas felicitaciones y esas muestras de afecto. Les damos ahora el momento, a partir de ahora, pasa mi compañera Valeria Motiño y el compañero Daniel Velázquez, les van a poner en la pantalla el QR y ellos van a estar dando acompañamiento a lo que es la inscripción de asistencia a esta jornada de capacitación, ser docente en la modalidad de educación a distancia en el marco del campamento pedagógico Fortalece tus competencias tecnopedagógicas del segundo PAC 2025 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la mejor universidad del país. En nombre de la Dirección de Educación a Distancia, a todo el equipo que ha estado acompañándome, tengan ustedes feliz tarde. Gracias.